¿Cómo entró el M-19 en el diálogo por la paz? Miren, no solamente hemos entrado al diálogo por la paz, sino que fue el M-19, el primer movimiento armado que en un país que lleva 30 años de lucha guerrillera dijo por primera vez las palabras de paz, cese el fuego y diálogo nacional. Cuando nos tomamos la embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, ante la crisis que esa toma produjo en el país, ante la ausencia de democracia, ante el crecimiento de la guerrilla y ante el crecimiento obviamente del militarismo, nosotros planteamos como solución que era ya el momento de que en un diálogo civilizado, un diálogo nacional, guerrilla y gobierno, gremios y sindicatos nos reuniéramos todos a hablar, a solucionar los problemas, no de la toma de la embajada, sino los problemas del país. Cuando Belisario toma la presidencia el 7 de agosto y dice que tiende la mano al guerrillero, nosotros le contestamos desde nuestra 8ª conferencia, nuestro Congreso Nacional, decimos estamos dispuestos a ir a la amnistía, al cese al fuego, a una tregua y al diálogo nacional. Decrete el cese del fuego y nosotros al instante decretamos el cese del fuego nuestro y nos sentamos a hablar. Eso que podría parecer una posibilidad excepcional en Colombia y en América Latina, tuvo un impulso con la amnistía, que fue un triunfo popular, un triunfo de la democracia, un triunfo de la nación entera. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de hablar directamente con el presidente para negociar, para ponernos de acuerdo en un cese al fuego. Durante un año eso se empantanó, porque el militarismo y los grandes monopolios en Colombia se endurecieron. Y Belisario echó para atrás. Los grupos paramilitares se acrecentaron en Colombia y Belisario los dejó hacer. Pensamos que allí titubeó Belisario. Sin embargo, al cabo de un año él insistió, allí jugó papel importante sectores de la vida democrática en Colombia, la insistencia de Belisario de todas maneras, la permanencia nuestra en la propuesta política y nuestro accionar militar. Papel importante jugó Gabriel García Márquez. Juntando todos estos factores se da el diálogo en Madrid. En Madrid nos reunimos por primera vez en Colombia, un presidente y los dirigentes de la insurgencia armada en Colombia. Allí nos reunimos Belisario Betancur, Iván Marino, nuestro primer comandante, y yo. Nos reunimos en Madrid. ¿Para negociar qué? No para negociar nada, porque nosotros planteamos que fuera de Colombia no negociamos, que en ausencia del pueblo no negociamos, pero sí nos reunimos en Madrid para buscar cuáles eran los mecanismos operativos para hacer un diálogo en Colombia, cómo nos íbamos a encontrar, cuáles eran nuestros principales criterios y un poco para crear un clima de que era posible un diálogo. De todas maneras, ese diálogo en Madrid, entre un presidente en ejercicio y una organización levantada a la rebelión armada, abrió un periodo nuevo en Colombia. Era primera vez que eso pasaba en Colombia. ¿Qué separa al M-19 del acuerdo que han firmado las FARC con el gobierno? ¿Por qué ustedes no firmaron? Por una razón esencial, que en ese acuerdo no está presente el pueblo, ni está presente la nación. El problema de la guerra y de la paz en Colombia no es un problema entre la guerrilla y el ejército. El problema de la paz en Colombia, o de la guerra, es un problema entre el pueblo y el gobierno. Es un problema de la nación entera. El origen de la guerrilla no es la locura o el izquierdismo, el radicalismo de unos cuantos hombres con cabeza caliente. El problema de la violencia, nosotros tenemos una tradición inmensa de lucha guerrillera, desde el siglo pasado, que como un río, como un hilo conductor recorre toda nuestra historia política. Ante la ausencia de canales de expresión política, ante el cierre oligárquico de las vías de acceso pacífico al poder, el siglo pasado está lleno de guerras civiles y el presente siglo está lleno de movimientos insurgentes en Colombia. El crecimiento de la guerrilla, crecimiento político, crecimiento militar, crecimiento numérico, es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. Nosotros decimos, son esos los problemas, son esos los raíces fundamentales que hay que enfrentar cuando hablemos del problema de la paz. El acuerdo entre las FARC y el gobierno simplemente dice que el gobierno se compromete a no perseguir a las FARC durante un año y las FARC se comprometen durante un año
a estar quietos, sin operaciones ofensivas. Mientras la buena voluntad de un presidente de pronto desemboca en una reforma política. Nosotros decimos, la paz tiene que ser más activa, la paz no es cruzarse de brazos. Para nosotros la tregua tiene que ser activa, activa en el país. Nosotros planteamos y estamos buscando un cese al fuego. Y lo estamos buscando porque en esto hemos puesto nuestro corazón, nuestras ideas y nuestras vidas. Es mucho los colombianos que han muerto levantando la bandera de la paz, la necesidad de un diálogo entre el gobierno y el país. Entonces somos los más interesados nosotros en eso. Decimos no estamos de acuerdo con la firma del tratado de tregua entre las FARC y el gobierno, porque allí no se compromete nadie con nada, no hay compromiso serio y profundo. No solamente no hay un compromiso entre el gobierno y las FARC para cumplir las reformas planteadas, sino que no está presente el país entero, que es el que puede cumplir los acuerdos. Nosotros planteamos, hagamos un cese al fuego, pero no para quedarnos cruzados de brazos, no parar por parar las operaciones militares. Hagamos un cese al fuego para sentarnos a hablar, un gran diálogo, donde el gobierno y la guerrilla, los sectores empresariales y los sindicatos, los campesinos, los indígenas, la iglesia, las academias, las amas de casa, todo el mundo, el parlamento y los partidos políticos tradicionales, nos pongamos de acuerdo sobre reformas mínimas posibles que abran la compuerta de una nueva situación social y económica en Colombia. No para hacer la revolución en una mesa, sino para hacer las reformas posibles y más urgentes en Colombia. Eso abriría condiciones para que la tregua se fuera ampliando y fuéramos consolidando un proceso hacia la paz. Dígame, ¿cómo se define ideológica y políticamente el M-19? Nosotros somos un movimiento nacionalista, porque queremos un desarrollo propio, sin la dependencia creada por sectores internacionales ni por grandes potencias. Nacionalista en ese sentido, democrático, porque pensamos que en la nueva sociedad a construir la nueva Colombia debe ser expresión del más amplio contenido político, ideológico y social. Nacionalista, democrático, revolucionario, porque pensamos que en Colombia se necesitan reformas revolucionarias, y bolivariano, porque nos acompaña como ideario la propuesta de una América grande y unida, la espada del Libertador que está en nuestras manos. ¿La espada del Libertador va a volver a su sitio el próximo 19 de abril si se firma la tregua o la paz? Bolívar dijo que esa espada no descansaría hasta no ver justicia en la patria. Nosotros hemos dicho, cuando hace 12 años retomamos la espada de Bolívar, iniciamos nuestra vida política y militar, dimos la espada de Bolívar, pasa a las manos del pueblo y no descansará hasta no haber justicia en Colombia. La tregua no es la justicia todavía. La tregua es las condiciones políticas y sociales para ir abriendo compuertas. Por eso ni entregamos la espada de Bolívar ni entregamos los fusiles. Los paramos. Que si el silencio de los fusiles permite que se oiga la voz del 70% de los colombianos sobre cómo hacer su vida económica y política, va abriendo las compuertas para que la lucha política en Colombia sea diferente a lo que ha sido durante más de 100 años. Álvaro Fayad, ¿ustedes son marxistas? No, no somos marxistas. Tomamos elementos del marxismo como ciencia social, como tomamos elementos del estructuralismo, de la sociología, como tomamos elementos de la teoría de los concilios vaticanos. No somos marxistas, y mucho menos cuando el marxismo hoy cada vez se siente y se vive como un cliché o como una ortodoxia. Nosotros tomamos nuestro ideario político de la historia, obviamente la historia universal, pero fundamentalmente de nuestra historia, de Bolívar, de nuestros pensadores, y tomamos el sentir popular que se refleja mucho más nítidamente en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestros pintores, en nuestro cine. Allí está mucho más expresado lo que es un sentimiento y una razón y una manera de ser de los pueblos latinoamericanos. Por eso no somos marxistas. ¿Es cierto que ustedes firmaron el 19 de abril un acuerdo con la ETA en Colombia? Mire, eso es la calumnia que cada 19 de abril lanza el ejército colombiano sobre el M-19. El 19 de abril del año pasado, el gran invento de la propaganda negra del ejército colombiano fue que estábamos recibiendo 2 aviones que el gobierno de Libia nos traía lleno de armas vía Brasil. Pues ese cuento no se lo cree nadie. Y este año, entonces se inventaron el acuerdo con la ETA. Nosotros no tenemos acuerdo ni político ni militar con la ETA.
Primero porque nosotros basamos nuestros acuerdos fundamentalmente sobre el país. Sectores democráticos y populares que quieren una patria nueva, esos son nuestros grandes y especiales aliados. Y nos ampliamos a América Latina, nuestra patria grande. Y tenemos alianzas con partidos políticos legales, con organizaciones militares, de acuerdo en una lucha democrática y nacionalista. No es suficiente la lucha armada para crear alianzas o relaciones o acuerdos. ¿En Europa con quién tienen alianzas o con quién tienen identidad? En Europa hemos avanzado en alianzas con sectores de la socialdemocracia. Aún más, hemos pedido oficialmente participar como observadores en los congresos de la socialdemocracia. Cuando estuvimos en España, en el diálogo en Madrid, oficialmente, a través de los personalidades del gobierno de Felipe González, que sirvieron un poco como garantes de este encuentro, y oficialmente a la encargada de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español, oficialmente pedimos ingreso como observadores a la socialdemocracia internacional. De modo que muy lejos de nosotros, por criterio, por eficacia en la política, por realidades concretas, una alianza con el ETA. ¿Por qué, si todos los movimientos guerrilleros colombianos dicen que están en su mejor momento, se decidieron a negociar? Porque la razón de ser de la guerrilla es el acceso al poder. Esa es la razón. El acceso al poder que permita solucionar los problemas económicos y sociales de una patria de las más injustas que hay en América Latina. Esa es la razón de ser de la guerrilla. Pero si hay condiciones para que ese acceso al poder sea pacífico, para evitarnos el costo social y humano de una guerra, somos nosotros los primeros interesados en que el camino de la lucha política legal sea factible. Entonces nuestra capacidad militar y política en ascenso nos permite negociar un cese al fuego, nos permite buscar la paz. Si estuviéramos derrotados, nadie estaría hablando con nosotros. Si estuviéramos en descenso o a punto de terminarnos, nadie estaría ni siquiera poniéndonos cuidado a nuestras propuestas políticas. Porque en Colombia solamente el que habla duro y el que habla con fuerza es oído. ¿Es cierto que a la muerte de Jaime Bateman en su movimiento surgieron divisiones irreparables? No solamente no surgieron divisiones, ni mucho menos irreparables. La característica del M-19, además de ser nacionalista, de ser sin una ortodoxia doctrinaria, la característica del M-19 de ser tan parecido y tan igual a nuestro pueblo. La otra característica es de que el virus de la división tradicional en los grupos de izquierda no nos corroe a nosotros. Nosotros surgimos como producto de la división en 20 organizaciones de izquierda. Nuestro primer núcleo fundador venía de todas las tendencias de la izquierda en Colombia. Surgimos como un elemento de unidad. Y no solamente unidad hacia el movimiento popular, sino también unidad hacia el movimiento guerrillero. Y obviamente una unidad que cada día es más fraternal y más férrea y más profunda en nuestras propias filas. Hay quien dice que la gente no se cree la buena voluntad de la guerrilla en este momento porque ustedes burlaron la amnistía, porque ustedes volvieron a las armas. ¿Qué va a pasar ahora? Mire, los que están dando la vida, los que ponen la sangre, los que se la juegan toda por la paz y por la democracia, es la gente que sale a protestar y que muere protestando en los paros cívicos, y es la gente de la guerrilla, la que se levanta a construir un futuro. Si eso no es credibilidad y buena fe, yo no sé qué más argumento hay para la credibilidad. El problema de la amnistía fue totalmente contrario. La amnistía se había entendido, y todo el mundo lo entendió, y el propio Belisario lo entendió así, y nosotros obviamente, que la amnistía era el primer paso, que el segundo paso debía ser un cese al fuego, que hoy apenas se está perfilando. Entonces ese primer paso de la amnistía, la oligarquía intentó, mediante todo un juego de propaganda, hacernos creer y hacerle creer al país que la amnistía significaba la rendición del movimiento guerrillero. Y en Colombia la guerrilla no se rinde, porque hay razones históricas, sociales y políticas que exigen además un crecimiento. Entonces la amnistía no era para rendirse nadie, porque la guerrilla no está peleando por la libertad de 300 presos políticos. La amnistía era un primer paso. Por eso cuando la oligarquía intentó que nos rindiéramos, que dejáramos las armas,
que simplemente nos legalizamos. Nosotros preguntamos, ¿por qué nos vamos a legalizar si en Colombia no ha cambiado absolutamente nada? No han cambiado las condiciones sociales y políticas que hacen que sea necesario la lucha armada para llegar al poder. Hoy estamos hablando de cesar el fuego. ¿Qué tal que este cese al fuego se hubiera planteado, se hubiera hablado y se hubiera negociado un mes después de la amnistía? Colombia hubiera hoy el camino hacia la paz, el camino hacia la transformación de las costumbres políticas y sociales sería mucho más intenso y sería mucho más profundo. ¿Usted qué piensa del ejército de la República de Colombia? Pienso que cada día se ha convertido más, no en un ejército de la República y de la Nación, sino un ejército de los grupos minoritarios en el poder. Un ejército que abandonó sus características iniciales, nacionalistas y populares, para convertirse cada día más en el otro poder en Colombia, primero que todo. Llenó la vida civil en Colombia. 30 años de estado de sitio, de régimen militar, donde el ejército tenía la justicia penal, tenía el orden público, tenía el problema del manejo de las huelgas, el manejo de la protesta ciudadana, hizo que el ejército se convirtiera en el otro poder en Colombia. Segundo, es un ejército totalmente y profundamente ligado ideológicamente a la doctrina militar, a la doctrina de contrainsurgencia y a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un ejército valeroso en el combate, indudablemente. Es un ejército contraguerrillero eficaz. Al fin y al cabo ha luchado contra un pueblo que también es un pueblo de una inmensa capacidad de lucha guerrillera. Hay sectores nacionalistas en el ejército. Obviamente hay sectores torturadores, los grupos paramilitares, los grupos que se enriquecen con el saqueo de las tierras a los campesinos o con el narcotráfico, pero hay sectores nacionalistas. Los hemos conocido personalmente, o en el combate o en la tortura. Los hemos conocido sectores nacionalistas, sectores que piensan que es posible un cambio. Nosotros por eso pensamos que en este cambio hacia una patria democrática y propia, sectores del ejército van a estar con nosotros. El ejército colombiano es una excepción en América Latina. No es un ejército que ha sido lleno de contradicciones como fue el peruano o el panameño o los centroamericanos. Ha sido muy manejado muy bien por la oligarquía colombiana. Pero el desarrollo de la protesta popular va creando una nueva concepción. Hoy, y es un avance, hoy aceptan la posibilidad de un diálogo con la guerrilla, cosa que hace 4 meses no aceptaban. Si la fuerza política y la fuerza social, apoyando el cese al fuego, apoyando la tregua, apoyando las reformas, es de todo el país, el ejército, o por lo menos sectores del ejército, van a abrir la mente a los nuevos cambios que recorren América Latina. Ustedes dicen que la paz puede estar cerca o que la negociación está cerca, pero la tregua de las FARC significa que ustedes también de alguna manera están en tregua o siguen en guerra. Mire, primero que todo la guerra es un problema de dos. Para pelear se necesitan dos. En este momento, independiente de la tregua con las FARC, se siguen las inmensas operaciones contraguerrilleras frente a nuestra fuerza militar. En el Caquetá, en el sur del país, y en el Cauca, al occidente del país, se están librando hoy los bombardeos inmensos a la población campesina. Los grandes cercos con bombardeos, con quema de ranchos, con violación, con asesinato de población inocente. Y con combates con la guerrilla, obviamente, donde la mayor pérdida de hombres ha sido del ejército. La capacidad militar de la guerrilla va en ascenso. Entonces se sigue el combate. Y se sigue el combate hasta que haya cese al fuego. Eso es de lógica elemental. Por eso estamos interesados. Estamos interesados en que el ejército no sea el guardián de los latifundistas, sino que el ejército se convierta en un elemento de progreso y democracia en Colombia. Ojalá estas negociaciones de tregua y de cese al fuego purifiquen al ejército de los elementos más duros y más proimperialistas que hay. Por último, dígame, ¿en qué puede influir en Centroamérica una negociación de paz con la guerrilla colombiana? Mire, aquí hay preocupación profunda. Yo pienso que les quita el sueño al sector más derechista de la oligarquía colombiana, al sector más duro de las fuerzas militares, pero también le quita el sueño, en gran medida, este camino del diálogo con el movimiento guerrillero al Pentágono norteamericano, al presidente Reagan y a sus asesores sobre el problema centroamericano, por una sencilla razón. Porque esta fórmula
de que es posible, sin perder la dignidad nadie, del diálogo, de la búsqueda de soluciones políticas, esta fórmula que hoy se empieza a perfilar en Colombia, entre un gobierno y el movimiento guerrillero, en la búsqueda de soluciones políticas para el problema de la guerra, va a dar mayor fuerza, va a dar mayor credibilidad a la política de Contadora. En Contadora es imposible la solución militar contra el pueblo nicaragüense ni contra la revolución salvadoreña. No hay solución militar para derrotar a los salvadoreños ni a los sandinistas. Entonces se impone la fórmula política, a la cual se niega Reagan, la Comisión Kissinger y el Pentágono. Si Contadora, además de la permanente insistencia de Contadora, si Contadora además introduce como elemento de la paz en Centroamérica la necesidad del problema salvadoreño, que hasta el momento no lo contiene, pero si además demuestra que en Colombia es factible el diálogo, con mayor razón en Centroamérica, por lo tanto afecta directamente, como ejemplo práctico, como solución real, como posibilidad concreta, que la solución política y la negociación tiene que ser el camino para la solución y para el problema y para la guerra salvadoreña fundamentalmente.